Me llamo Victoria, tengo 27 años y nací en un pueblo pequeño del norte de España llamado Villaverde del Monte, escondido entre los valles verdes de Cantabria. La gente allí vive al ritmo del ganado, la misa de domingo y el café con orujo. De niña soñaba con escapar. Mientras otras niñas jugaban a ser maestras o enfermeras, yo imaginaba vestirme con guantes largos, medias de encaje y pasear por calles empedradas de una ciudad donde nadie me conociera. Escapé de allí tan pronto como pude, a los 18. Me fui a estudiar filología hispánica a la Universidad de Salamanca, y después me mudé a Madrid. Fue allí, en una vieja librería del barrio de Chamberí, donde conocí a Gabriel. Recuerdo ese día con una claridad absurda. Yo buscaba un cuaderno de tapas duras para escribir mis ideas. Entré en la librería sin prisa, tocando los lomos de los libros como si fuesen antiguos secretos. Iba vestida con una falda de lana ajustada, una blusa blanca de cuello redondo y unas medias grises, que aquel día no dejaban de deslizarse. Mis tacones eran bajos, pero se engancharon en una rendija del suelo justo cuando me agaché para coger un libro de la estantería más baja. Casi caigo, pero alguien me sujetó por el brazo. Una mano firme, caliente. Al levantar la vista, lo vi. Gabriel. Moreno, de ojos oscuros, barba de unos días. Llevaba una bufanda de cuadros y gafas rectangulares. Sonrió, con un aire entre amable y peligroso. Cuidado, que los libros viejos saben defenderse, dijo, y su voz tenía esa mezcla de calma y firmeza que te hace mirar dos veces. Comenzamos a hablar. Él buscaba una edición rara de poesía de Luis Cernuda. Yo solo quería un cuaderno, pero acabamos en una conversación que duró casi una hora, entre citas de Neruda y recuerdos de nuestras infancias en pueblos perdidos. No me pidió el teléfono. Simplemente, me dijo que estaría allí todos los viernes por la tarde. Y volví. Claro que volví. Durante las siguientes semanas nos vimos en librerías, en cafés, en galerías pequeñas donde exponían fotógrafos que nadie conocía. Gabriel tenía una sensibilidad extraña, cultivada. Pero no era el típico artista melancólico. No. Él sabía exactamente lo que quería. Y eso incluía saber lo que quería de mí. Un mes después de conocernos, me pidió que me mudara con él a su piso en Lavapiés. Me pareció precipitado, pero me convenció. Tu sitio está aquí, donde eres deseada tal como eres, me dijo. Y yo no había escuchado nunca algo así. No de verdad. Desde el principio, noté que Gabriel tenía un gusto particular por los detalles. Le fascinaba elegir mi ropa. Me regalaba vestidos de seda con cortes atrevidos, medias con costura, collares finos que se deslizaban sobre la piel como caricias. Al principio me sentía torpe, como si representara un papel que no era mío. Pero poco a poco, esa ropa me fue transformando. No se trata de disfrazarte, me dijo una noche mientras me ayudaba a cerrar una cremallera. Se trata de descubrir quién puedes llegar a ser si nadie te juzgara. La primera vez que me pidió que me pusiera un conjunto específico para estar en casa, dudé. Era un vestido rojo de satén, muy corto, con un escote en V. Él simplemente encendió unas velas, puso música suave y me observó desde el sofá mientras servía 2 copas de vino. Me miró como si fuese una obra de arte. Y yo, por primera vez, me sentí eso, mirada, no examinada, admirada, no evaluada. Con el tiempo, Gabriel comenzó a invitar a sus amigos a cenar. Siempre los mismos 3, Álvaro, su socio en una editorial, Lucas, un fotógrafo francés que vivía en Chueca, y Martín, un profesor de arte dramático con voz de locutor de radio. Todos eran encantadores. Cultos. Y sobre todo, muy atentos conmigo. Demasiado. Las cenas eran casi rituales. Gabriel preparaba una mesa perfecta, con manteles bordados y velas, y me pedía que llevara siempre algún conjunto especial.
Un vestido ceñido de terciopelo, unos tacones abiertos en el talón, pendientes largos que rozaban mis hombros desnudos. A veces yo pensaba que aquello era una provocación innecesaria, pero cada vez que protestaba, Gabriel me besaba la mano y me susurraba: «Eres mi musa. Deja que el mundo lo vea. Solo un poco». Las conversaciones durante esas cenas iban desde política cultural hasta cine europeo. Pero a veces, entre copas de vino tinto y risas, notaba cómo las miradas de los tres amigos se detenían un segundo más de la cuenta sobre mis labios, sobre la caída de mi escote. Y Gabriel lo veía. Y no se molestaba. A veces incluso sonreía. Como si formara parte de algo más grande. Después de 6 meses así, Gabriel recibió una oferta de trabajo en Argentina. Se iría 3 meses. Yo pensé que todo se detendría. Pero él tenía otros planes. Mis amigos estarán cerca. Cualquier cosa que necesites, confía en ellos. Te conocen. Te aprecian. ¿Y tú no te pondrás celoso? Le pregunté medio en broma. No me molesta lo que ven, respondió. Me excita saber que lo que desean, ya es mío. Y se fue. La primera semana, Álvaro me escribió por WhatsApp para ver si necesitaba algo del supermercado. Le dije que no hacía falta, pero apareció igual con una bolsa y una botella de vino. Lucas vino un día a arreglar el grifo del baño, sin que yo se lo pidiera. Martín trajo flores secas para ambientar el salón. Al principio, lo tomé como un gesto de cortesía. Hasta que Álvaro me dijo, una tarde de domingo: «Estamos pensando en ir a una casa rural en la Sierra de Gredos el próximo fin de semana. Solo los 4. Gabriel está de acuerdo». Me costó creerlo. Pero cuando lo llamé, su voz sonaba tranquila. «Ve. Te hará bien. Además, me prometiste que vivirías con libertad». Me debatí durante días. Pero algo dentro de mí, esa parte que siempre se sintió reprimida, ganó la batalla. Hice la maleta con mis conjuntos más atrevidos. Lencería de encaje, un camisón que parecía sacado de una película de cine clásico, y unas medias finas que Gabriel me había comprado con una nota: «Para cuando quieras sentirte invencible». La casa rural estaba junto a un lago escondido entre montañas. El sitio era acogedor, casi mágico. Una cabaña de piedra con techos de madera, chimenea y ventanales enormes. Me asignaron una habitación con vistas al bosque. Aquella noche, mientras nos sentábamos junto al fuego, llevé un vestido ligero color champañe, medias con liguero y un cardigan suave. La conversación fluía, pero había una tensión silenciosa, una electricidad. Lucas me miraba como si quisiera dibujar cada curva de mi cuerpo. Martín recitaba versos improvisados que parecían escritos para mí. Y Álvaro me servía vino con una sonrisa que conocía más de lo que mostraba. No pasó nada explícito. Todo fue contenido. Pero cuando me acosté, sola, con el corazón latiendo fuerte, supe que algo dentro de mí había cambiado. Que estaba cruzando una línea invisible. No era infidelidad. No era perversión. Era redescubrimiento. Era una chispa. Me desperté temprano, envuelta en un silencio inusual. En la cabaña solo se escuchaban los crujidos de la madera cuando el viento la empujaba suavemente desde el exterior. Aún no amanecía del todo. Me sentía extrañamente despierta, como si mis sentidos se hubieran afilado durante la noche. Salí del cuarto con una bata ligera de algodón sobre mi camisón, sin maquillarme, con el cabello recogido de cualquier forma. El aroma a café recién hecho me guió hasta la cocina, donde Lucas ya estaba. Llevaba una camiseta sencilla y pantalones deportivos, descalzo, con el rostro aún algo adormilado. «Buenos días», dije con una sonrisa que aún me sabía a sueño. «Buenos días, Victoria», respondió él, sin alzar la voz. «Justo estaba pensando en ti». No supe qué decir.
Su tono era neutro, amable, pero sus ojos siempre parecían saber más. Me preparó una taza y se sentó frente a mí, apoyando los codos sobre la mesa. Observamos juntos cómo el cielo empezaba a aclararse entre los árboles. ¿Has dormido bien?, preguntó. Sí, aunque tuve sueños extraños, como si estuviera cruzando un puente. No sé a dónde. A veces los puentes no llevan a lugares, sino a versiones nuevas de nosotros, respondió sin dudar. Sus palabras se quedaron flotando un rato, más profundas de lo que él parecía querer admitir. Luego llegó Martín, desordenado, con una manta sobre los hombros y una risa grave que llenaba la cocina de calidez. Traía consigo una cesta con frutas y pan de la despensa, y poco después se unió también Álvaro, con el cabello aún húmedo, tras su paseo matinal. Desayunamos todos en la terraza. Me sentía ligera, tranquila, parte de algo que no terminaba de comprender, pero que no me asustaba. Álvaro propuso ir al lago, ahora que la bruma se levantaba y el sol aparecía entre las copas de los pinos. Me cambié en silencio. Escogí un bañador negro de una pieza, sencillo, pero con un diseño que realzaba las curvas del cuerpo sin vulgaridad. Encima, me puse una camisa blanca anudada sobre el abdomen y una falda corta de lino. Caminamos juntos por un sendero de piedras hasta llegar al embarcadero. El agua estaba tranquila como un espejo, con destellos plateados por el sol. Martín fue el primero en lanzarse al lago. Su grito al tocar el agua fría nos hizo reír a todos. Lucas lo siguió después, elegante y sin esfuerzo. Álvaro y yo fuimos los últimos. Me quité la falda y la camisa y me acerqué al borde del embarcadero. El viento me rodeó suavemente, acariciándome la espalda desnuda. Cerré los ojos y salté. El agua estaba helada, pero revitalizante. Sentí como cada centímetro de mi piel despertaba. Nadamos juntos, sin prisas. A veces nos cruzábamos sin hablar, y otras nos lanzábamos bromas que se hundían rápidamente en el agua. En un momento, Lucas se acercó lo suficiente como para que sus dedos rozaran los míos bajo el agua. Me miró sin decir nada, pero su sonrisa era sincera, sin dobles intenciones. Salimos del agua y nos tumbamos sobre una manta extendida en la arena. Me envolví en una toalla grande mientras el sol secaba el resto de mi cuerpo. Lucas trajo rodajas de sandía, Martín leía en voz baja un poema de Benedetti, y Álvaro acariciaba distraídamente la hierba con los dedos. Era una escena perfecta, íntima, sin ser invasiva. El resto del día transcurrió con calma. Caminamos por el bosque, recogimos moras silvestres y conversamos sobre nuestras infancias. A veces hablaban entre ellos de Gabriel, con tono cariñoso, como si él siguiera presente. Me di cuenta de cuánto le respetaban. Pero también notaba cómo sus miradas hacia mí habían cambiado. No eran irrespetuosas, pero sí más conscientes. Como si ya no me vieran solo como la esposa de su amigo, sino como una presencia propia, que ocupaba un espacio por derecho propio. Esa tarde, mientras los chicos dormían, yo me quedé sola en la sala leyendo. Llevaba un vestido suelto de lino claro y unas medias finas, más por costumbre que por necesidad. Me gustaba sentir el contraste entre lo rústico de la cabaña y la delicadeza de esos pequeños detalles. Me miré en el espejo sobre la chimenea. Me vi luminosa. Distinta. Álvaro entró al poco rato, con una cámara colgada del cuello. ¿Te apetecería que hiciéramos unas fotos? ¿Esta luz es perfecta?, preguntó, con un tono más entusiasta que seductor. Asentí. Fuimos juntos hasta el embarcadero. Me coloqué entre los reflejos del agua, con el cabello suelto y la brisa moviendo mi vestido. Álvaro me guiaba con naturalidad. Mira hacia el horizonte, pasa los dedos por la barandilla, ríete, como si pensases en algo que nadie más sabe. Me sentía libre, sin vergüenza. Poco a poco, fui moviéndome con más soltura, jugando con el viento y la tela, dejando que el vestido se elevara sutilmente por encima de las rodillas.
Todo era muy medido, casi poético. Álvaro no decía nada, pero sus ojos brillaban como si hubiese capturado algo más allá de mi imagen. Al volver a la cabaña, ya atardecía. El cielo se teñía de cobre y violeta. Nos reunimos para cenar. Había velas sobre la mesa, música suave y el olor a pan recién horneado inundaba el salón. Me puse una túnica ligera, de esas que parecen flotar sobre el cuerpo. Me senté entre Lucas y Martín. Todo era lento, delicioso. La conversación giraba en torno a la belleza, en la fotografía, en la música, en lo cotidiano. Me escuchaban con atención, como si cada palabra mía tuviera más peso de lo que yo creía. Cuando terminamos de cenar, Lucas me entregó una pequeña caja envuelta en tela roja. Gabriel nos pidió que te la diésemos cuando tú lo sintieras. Cuando supieras que algo había cambiado, dijo. La abrí en silencio. Dentro, una máscara de encaje negro, delicada y casi transparente. Junto a ella, una nota: póntela solo cuando te reconozcas en ella. No para esconderte, sino para verte mejor. Me quedé sin palabras. La máscara no era un disfraz, no era para jugar a ser otra. Era, quizás, para atreverme a ser yo misma. Esa noche, me acosté temprano, pero no dormí enseguida. Puse la máscara sobre la mesita y me quedé observándola bajo la tenue luz del candil. Era bella. Y misteriosa. Como lo que sentía dentro de mí. Cerré los ojos. Afuera, el bosque murmuraba su propio idioma. Dentro de mí, algo se abría paso lentamente. No era pasión. No era miedo. Era un descubrimiento. Y acababa de comenzar. El tercer día en la cabaña amaneció distinto. No fue el canto de los pájaros ni el sol entrando por la ventana lo que me despertó, sino una sensación en el pecho, como si algo se hubiera desatado dentro de mí durante la noche. Me incorporé despacio, desorientada, con la respiración más acelerada de lo normal. La máscara que me habían entregado la noche anterior seguía sobre la mesita, inmóvil, casi expectante. Me acerqué, la toqué con la yema de los dedos. La textura era suave, apenas un velo, pero el significado que contenía pesaba más que el aire mismo. Bajé a la cocina con pasos silenciosos. Llevaba una camiseta de algodón largo que me llegaba a medio muslo, sin más, con el cabello alborotado, todavía húmedo del sueño. En la cocina estaba Martín, preparando café. Vestía ropa deportiva, pero sin calzado. Me ofreció una taza y me sonrió, observándome con algo más que cortesía. Hoy tienes una luz distinta, dijo, mientras revolvía el azúcar. Sí. Sí. Como si ya no tuvieras miedo a mirarte desde afuera. Guardé silencio. No sabía cómo contestar, pero sus palabras resonaban en mí. Durante el desayuno, nadie mencionó la caja ni la máscara. Todo fluía con una naturalidad casi perfecta. Salimos después a caminar por el bosque. Lucas guiaba el camino, hablando de especies de árboles, musgo, raíces invisibles que se enredaban bajo tierra como las historias que no nos atrevemos a contar. Álvaro iba a mi lado, con una cámara colgada al cuello. A veces tomaba fotos sin avisar, como si quisiera capturar la autenticidad de un instante. Llegamos a un claro en medio del bosque donde el sol entraba como una cascada dorada. Allí había un banco de piedra cubierto de hiedra, rodeado de flores silvestres. Nos sentamos. Álvaro me pidió que me colocara en el centro, entre ellos, para una foto grupal. Estás hermosa así, con la luz en el rostro, dijo Lucas. Es la luz la que sabe dónde posarse, respondí sin pensar. Todos se quedaron en silencio unos segundos. Había algo entre nosotros que no necesitaba explicación. Lo sabíamos. Lo aceptábamos. Sin reglas. Sin obligaciones.
Más tarde, mientras los demás descansaban, Álvaro me propuso hacer otra sesión de fotos. Esta vez en el jardín de la cabaña, justo antes del atardecer. No hace falta que te arregles demasiado, dijo. Solo quiero que seas tú, sin escudos. Fui a mi habitación. Escogí un conjunto sencillo, falda de lino color crema, una blusa holgada que se ataba al frente, y sandalias con tiras finas. Como un capricho personal, añadí unas medias beige con un brillo muy sutil, casi invisible al sol. Me las puse por impulso, como un gesto íntimo para mí misma. Álvaro ya tenía preparada la cámara en la terraza trasera. Me pidió que me sentara en el borde del banco de piedra, que cruzara las piernas con naturalidad, que jugara con el pelo o mirara al cielo. Sus indicaciones eran suaves, nunca directas, y dejaban espacio a mi interpretación. Me movía como quería, sabiendo que sus ojos me seguían sin juzgar. En un momento, me pidió, ¿y si probamos algo más artístico? Ponte la máscara. Solo si quieres. Fui a mi habitación. Tomé la máscara. Me miré en el espejo mientras me la colocaba. No me tapaba el rostro del todo, solo los ojos. Pero eso bastaba para sentirme otra. No una desconocida, sino una versión más segura de mí. Bajé al jardín. Cuando Álvaro me vio con la máscara, no dijo nada. Solo asintió y levantó la cámara. Me pidió que caminara, que me girara lentamente, que rozara con los dedos las flores del jardín. Yo lo hice, pero ya no era para él. Era para mí. Para la mujer que por fin se atrevía a existir sin pedir disculpas. Esa noche, la cena fue distinta. La mesa estaba decorada con velas altas, platos de cerámica azul y copas de cristal finas. Lucas trajo un guiso de verduras que él mismo había cocinado, Martín decoró la mesa con flores secas recogidas del bosque. Álvaro sirvió el vino. Todos vestían camisas, como si algo importante estuviera por suceder. Yo también me preparé, un vestido largo de tirantes, color burdeos, de tela suave que se deslizaba con el movimiento. Cabello suelto, labios pintados con discreción. Durante la cena, las miradas eran largas, los silencios elocuentes. En algún momento, Martín sacó un libro fino y leyó en voz alta. No hay mayor valentía que mirarse a los ojos y no reconocerse del todo, pero seguir mirando. Nadie dijo nada. El fuego de la chimenea parecía latir al mismo ritmo que nuestros corazones. Cuando la cena terminó, Lucas propuso un juego, cada uno debía escribir en una hoja lo que más admiraba del otro. Luego se leerían sin firmar. Un juego inocente, pensaba yo. Pero cuando leí lo que escribieron sobre mí, el aire me falló. Admiro su forma de caminar entre el silencio, como si lo moldeara. Es una mujer que guarda fuego debajo de la piel, aunque no lo diga. Ella tiene el poder de hacer que el mundo parezca menos duro, solo al estar. Me quedé en silencio. Aquellas palabras no eran halagos vacíos. Eran espejos. Y yo, por primera vez, me reconocía en ellos. La noche terminó en la terraza, con todos envueltos en mantas, observando las estrellas. Yo tenía la máscara sobre las rodillas, sin ponérmela. Martín me preguntó, ¿y si esa máscara no es para cubrirte, sino para permitirte ver lo que antes no podías? No respondí. Solo cerré los ojos, respiré hondo y supe que el viaje real no era el que nos había traído hasta allí, sino el que me estaba llevando a mí, hacia dentro. El cuarto día comenzó con una quietud inquietante. Cuando abrí los ojos, la habitación estaba envuelta en una penumbra plateada. Las cortinas no se movían. Ni un soplo de viento. Ni un crujido. Ni siquiera el murmullo lejano del bosque. Era como si todo el mundo contuviera la respiración. Permanecí unos minutos tendida, envuelta en la sábana de lino blanco, con la máscara aún sobre la mesita.
No la había vuelto a usar desde la sesión con Álvaro, pero su presencia junto a la cama se sentía como una promesa. O una advertencia. Me levanté lentamente. Escogí una combinación que me hacía sentir curiosamente poderosa. Una blusa suelta de gasa blanca, abrochada solo hasta el ombligo, unos pantalones cortos de tela suave y debajo, unas medias grises que apenas brillaban a la luz. Me puse un suéter abierto encima y caminé descalza hasta la cocina. Allí encontré a Álvaro, sentado con el rostro serio, café en mano. Ni rastro de su sonrisa habitual. «Buenos días», dije, con voz suave. Él levantó la vista, pero no respondió de inmediato. Después, con tono grave, soltó: «Hoy no será un día cualquiera». Me quedé quieta. «¿A qué te refieres?» «Gabriel ha dejado instrucciones», dijo sin rodeos. «Esta noche, recibirás algo». No pregunté más. Algo me dijo que debía esperar. Y confiar. Después del desayuno, cada uno pareció seguir una rutina distinta. Martín fue al bosque con su cuaderno. Lucas se encerró en su habitación a escribir. Álvaro desapareció en su coche por un par de horas. Y yo, me senté frente al lago. Me quité los zapatos y metí los pies en el agua fría. Cerré los ojos. Recordé mi vida antes. En Villaverde del Monte. El olor a leche caliente, los saludos repetidos de vecinos, las tardes idénticas, los domingos con vestidos cerrados hasta el cuello. Pensé en mi madre, en su voz dulce, y en cómo me peinaba frente al espejo sin saber que yo soñaba con desordenarlo todo. Y ahora estaba aquí. Con 3 hombres que no me tocaban, pero me leían. Con un marido lejos que me había mostrado un espejo nuevo. Y con una máscara que hablaba más de mí que cualquier fotografía. Cuando el sol comenzó a ocultarse entre los árboles, regresé a la cabaña. Sobre mi cama había una caja negra, con una nota manuscrita: «Esta noche, todo se revelará. No temas. Solo sé. Gabriel». Dentro de la caja, un conjunto de seda rojo oscuro, con detalles finos de encaje, delicado pero elegante. Medias negras con un discreto borde de encaje. Guantes largos hasta los codos. Y la misma máscara. La sostuve en las manos con un temblor leve en los dedos. No era miedo. Era una anticipación desconocida. Me preparé con cuidado. Me peiné el cabello en un recogido alto, dejando caer un mechón rebelde junto a la mejilla. Me pinté los labios de un rojo vino. Encima del conjunto, me puse un vestido negro de gasa, largo, con transparencias apenas visibles. Cuando salí de la habitación, la cabaña ya había cambiado. El salón estaba lleno de velas encendidas. Había música de fondo, un bolero antiguo que parecía flotar en el aire. Los 3 hombres estaban allí, esperándome, vestidos con trajes oscuros, sobrios, elegantes. Ni una palabra. Solo miradas. Álvaro se acercó, me tendió el brazo. «Esta noche eres la anfitriona». Me condujo a la mesa. En ella, una cena preparada con esmero. Plato tras plato. Detalles, cuidados. Lucas servía el vino con precisión. Martín ofrecía pan casero con sus propias manos. Yo, en el centro, no sabía si era huésped o altar. «¿Te sientes cómoda?», preguntó Lucas en un momento. «Me siento observada». «Entonces lo entiendes», respondió Martín. Cada uno de ellos, en determinado momento, me entregó un obsequio. No algo costoso, sino íntimo. Álvaro me ofreció una pequeña bufanda de seda azul celeste. Lucas me dio un libro con sus fotografías, mujeres anónimas en ciudades europeas, todas con la mirada perdida. Martín me entregó un frasco con un perfume que él mismo había creado. Olía a bosque húmedo,
madera y algo dulce que no supe identificar. Todo esto es simbólico, dijo Martín. ¿Simbólico de qué? Pregunté. De una elección, respondió Álvaro. Puedes quedarte esta noche. O puedes irte. No te pediremos más. Pero si te quedas, cambiarás. Mi respiración se volvió más lenta. Miré la máscara sobre la mesa. La tomé. Me la puse. Al instante, el mundo se volvió diferente. Más denso. Más claro. Ellos me miraban sin deseo vulgar. Me miraban como si acabaran de ver una verdad escondida. Lucas habló entonces. Gabriel nos pidió que te diéramos algo más. Abrió su portátil y en la pantalla apareció una videollamada. Gabriel. Desde una habitación en Buenos Aires, con las luces apagadas detrás de él, solo el brillo del monitor iluminando su rostro. Victoria, dijo. Estás hermosa. ¿Qué es todo esto, Gabriel? El final. Y el principio. En la pantalla comenzaron a aparecer imágenes. Fotos. De mí. Algunas de la sesión de Álvaro. Otras más íntimas, tomadas sin que yo lo supiera, leyendo en la cama, sonriendo frente al lago, bailando sola en la habitación una noche cualquiera. ¿Me estás espiando? Pregunté, más sorprendida que enfadada. Te estoy mostrando lo que tú no ves. Esto no es control. Es testimonio. Mira bien. Esas imágenes son reales. No son poses. Eres tú, sin miedo. Cerré los ojos. Algo dentro de mí se estremeció. No por las fotos, sino por el reconocimiento. Era cierto. En esas imágenes me veía más auténtica que nunca. Más viva. Más, yo. ¿Qué quieres que haga? Pregunté. Nada, respondió Gabriel. Solo que decidas. ¿Quieres borrar todo esto y volver? ¿O quieres cruzar el umbral? Los tres hombres me miraban. No había exigencia en sus gestos. Solo espera. Esperaban mi voz. No necesito más respuestas, susurré. Me quité la máscara con suavidad. Quiero decidir por mí. No por ti. No por ellos. Quiero saber quién soy. Entonces, Victoria, dijo Gabriel, ya estás del otro lado. Cortó la llamada. La música cesó. El silencio se hizo espeso. Me levanté. Caminé hacia la puerta. Nadie me detuvo. Nadie preguntó nada. Afuera, la noche era densa y llena de estrellas. Me senté en el pórtico, sola. Descalza. En silencio. El mundo giraba, y por primera vez, no sentía que debía correr para alcanzarlo. Mi cuerpo temblaba, no de frío, sino de verdad. Una verdad que aún no sabía cómo nombrar. Pero sabía una cosa, la última noche estaba por llegar. Y con ella, algo irreversible. Amaneció sin colores. La luz no tenía el dorado habitual ni el trino suave de los pájaros. El bosque parecía contagiado por un silencio reverente, como si incluso la naturaleza entendiera que aquel día era el último. O el primero. Me desperté con el cuerpo liviano, pero la mente inquieta. El calor de las mantas aún me abrazaba cuando giré la cabeza y vi, sobre la mesita, la máscara. Quietamente presente. Como si nunca se hubiese movido desde el día que la recibí. Pero sabía que esa mañana no era como las anteriores. Algo había cambiado. En mí. A mi alrededor. Y más allá de la cabaña. Al levantarme, sentí una mezcla extraña de despedida y preparación.
Elegí con calma, medias opacas, suaves como piel nueva, un vestido sencillo de algodón oscuro, de corte limpio, que se deslizaba al caminar, un abrigo de lana fino, en tono gris ceniza. No había encajes esta vez, ni transparencias. No era noche de seducción, sino de claridad. Sobre la mesa del comedor había un sobre. Blanco. Sin remitente. Solo mi nombre. Dentro, una tarjeta escrita a mano. Póntela una última vez. Camina sola hasta la glorieta. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti. No había firma, pero sabía que era de Gabriel. Reconocí el trazo contenido, la forma de subrayar solo algunas palabras. Era él. Siempre tan meticuloso. Siempre tan calculado. Me peiné sin prisa. Dejé mi cabello suelto, pero ordenado. Me puse la máscara. Por última vez. Salí de la cabaña sin decir adiós. Nadie me detuvo. Ninguno de los tres, Álvaro, Lucas o Martín, apareció en el pasillo ni en la cocina. Era como si hubiesen acordado no intervenir. Y agradecí ese gesto. Caminar sola se sentía justo. El bosque, a esa hora, parecía inmenso. Las ramas se mecían sin romper el silencio. El lago, a lo lejos, parecía un espejo sin fondo. La glorieta se alzaba como un escenario preparado, con pequeños farolillos de papel colgando del techo, bailando levemente con el viento. En el centro, una mesa. Sobre ella, una laptop abierta. Frente a la pantalla, un sillón de respaldo alto. Me senté. Crucé las piernas. Inspiré hondo. La máscara ya no me pesaba. No era un disfraz. Era un puente. Un símbolo. La pantalla se iluminó. Gabriel apareció en videollamada, desde un lugar que no reconocí. Una habitación apenas iluminada. Una lámpara encendida al fondo. Silencio. Victoria, dijo con una voz serena, sin sombra de ironía. No puedo imaginar a nadie más hermosa que tú esta mañana. Estoy aquí, dije simplemente. Lo sé. Y has llegado a donde debías llegar. Pausó, respiró, y continuó. Hoy no quiero hablarte como guía ni como amante. Solo como alguien que te vio antes de que tú te vieras. No para decirte qué hacer, sino para honrar lo que has descubierto. De pronto, la pantalla comenzó a mostrar imágenes. No eran sensuales. Eran íntimas, pero no por el cuerpo. Por el alma. Clips cortos, grabaciones que claramente venían de cámaras pequeñas colocadas discretamente en la cabaña. Me mostraban a mí, riendo en la cocina, leyendo en voz baja junto al ventanal, durmiendo envuelta en una manta. Mirando por la ventana al amanecer. Bailando en calcetines sin música. Hablando, sola. Todo esto, dijo Gabriel, no es vigilancia. Es memoria. Es la prueba de que tú eres más poderosa cuando dejas de actuar. Cuando simplemente, eres. No supe qué decir. Hoy, tienes la libertad que siempre soñaste. Pero eso implica algo. Elegir. No hay camino correcto. Solo camino. Silencio. Y entonces apareció otra imagen en la pantalla, los tres hombres. Álvaro, Lucas y Martín. De pie, en la glorieta. A unos metros de mí. No me había dado cuenta, pero ya estaban allí. Uno a cada lado. Cada uno con una expresión distinta. Álvaro, con la mirada fija, protectora. Lucas, con una calma profunda, casi fraternal. Martín, con los ojos entrecerrados, como quien siente más de lo que dice. Gabriel hablaba, pero yo apenas lo escuchaba.
Mi corazón ya había empezado a responder. Me puse de pie. Me quité la máscara lentamente, con ambas manos. La dejé sobre la mesa. En ese gesto no había desprecio. Solo aceptación. Me giré hacia los tres. Gracias, dije. Por acompañarme. Por observar sin poseer. Por sostenerme sin retenerme. Ellos no dijeron nada. Solo asintieron. Entonces, me acerqué a cada uno y los abracé. Distinto a cada uno. Álvaro, con fuerza. Lucas, con ternura. Martín, con misterio. Gabriel, aún en la pantalla, me miraba sin palabras. Y tú, dije finalmente. Fuiste mi espejo. Pero ya no quiero verme en reflejos. Quiero vivir en mi propia imagen. Entonces estás lista, susurró él. Y desapareció de la pantalla. La laptop se apagó sola. Me alejé caminando, sin mirar atrás. El bosque me recibió con un rumor más vivo que nunca. El viento parecía acariciarme el cuello como despedida. El lago, a lo lejos, ya no era un espejo. Era un camino. Uno, nuevo. No llevaba maleta. Ni instrucciones. Ni más promesas. Solo un abrigo, unas medias suaves que acariciaban mis piernas con cada paso, y una certeza vibrando en el pecho, yo era mía. Al llegar al final del sendero, vi algo inesperado. Una figura. Inmóvil. No era Gabriel. Ni ninguno de ellos. Era otra persona. O tal vez solo una sombra. No hablaba. Solo observaba. Sentí que el tiempo se suspendía. Mis pies se detuvieron. ¿Quién era? ¿Un nuevo capítulo? ¿Una prueba? ¿Un reflejo del futuro? No lo supe. Pero sonreí. Y seguí caminando hacia ella.